pudo haber sido de otra manera, pero así fue. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Así Fue, espacio que comparto con mi amiga y colega, la licenciada María Juarbe, y hoy tenemos un tema que está de moda, María. Qué triste, ¿verdad? Que esté de moda, pero es correcto. Pero no vamos a hablar de la pasarela de París. Vamos a hablar de lo que pasa aquí en Puerto Rico, que cada vez está más en boga y que es una realidad. La enajenación y la alineación parental. Yo digo que está de moda porque ahora, no sé tu experiencia, pero prácticamente en casi todos mis casos hay alegación de una parte, hacen algún tipo de medida cautelar y entonces esa parte que le hacen esa medida cautelar para restringirle las relaciones filiales, pues le imputa a la otra parte de que esto está pasando porque tú estás incurriendo en conducta enajenante. ¿Y qué es eso? En realidad, o como la gente... No, como la gente lo ve, porque, oye, yo no sé, pero es que a veces la gente se hace unos viajes, porque, fíjate, lo estamos titulando enajenación y alineación porque son dos cosas distintas. Aunque la gente entiende que es lo mismo. Que es lo mismo, entonces quieren atribuir conductas alineantes a lo que es la enajenación y en todos los casos eso es lo que quieren hacer. Y yo no sé tu experiencia, pero la mía es que como que nunca las unidades sociales, ni siquiera los psicólogos que intervienen para las evaluaciones, le aclaran a las partes lo que es una cosa versus lo que es la otra. Entonces es uno como abogado que no somos especialistas en conducta humana los que tenemos que estar explicando, mira, nene o nena, eso no es esto. Bueno, yo creo que lleva ya un tiempito, recordemos el PAS, el Parental Alienation Syndrome, que es de acuño del doctor Richard Garner, fallecido ya hace un montón de tiempo en Nueva York. Es una campaña de descrédito de un progenitor hacia el otro, demonizándolo. Se le dice hasta demonizándolo. Y hay diferentes, no quiero entrar a profundidades, porque es nuestro objetivo, Chantal, es que nos entienda todo el mundo. Y lo que es muy técnico, pues mire, déjeselo al que es técnico. Pero en arroz y habichuela es estar hablándole mal al padre o a la madre para allegarse para sí al menor. Y que el menor repudie al otro progenitor, sea papá, sea mamá, e inclusive se extiende a la familia paterna, a la familia materna, a cualquier cosa que papá o mamá escoja está mal. Y lo que está bien es lo que el progenitor enajenante impulsa. Sí, aquí en Puerto Rico se adoptó la Ley 70 en el año 2020 que establece, pues, es lo que en sus inicios prohíbe ese tipo de conducta y establece unos criterios específicamente están enumerados en qué consiste la enajenación parental. Y por ejemplo, una de las cosas que establece, y tú lo sabes, es la cuestión de que se interfiere en las llamadas telefónicas, que si la otra parte tiene, y a veces tú tienes casos que es que el muchachito no quiere hablar por teléfono, y la conducta por sí sola no implica una enajenación y pudiese ser una alineación. A veces tenemos casos que los menores están alineados con uno con el otro, por ejemplo, la familia tiene antecedentes de violencia doméstica y esos menores lo presenciaron. Pues obviamente van a tener algún rechazo a la figura que incurría en esa conducta y a veces hasta es por un asunto de que el más débil, pues yo me quedo con me alineo aquí y no necesariamente es porque ese progenitor le está hablando mal del otro, es que la misma vivencia, la misma experiencia que vivió en ese hogar, que eso era al bim bam, a lo mejor no con el menor, pero sí con el progenitor, pues lo que hace es que ese menor tenga esa distancia, pero eso no es una conducta enajenante. Eso pudiera llevar a que el menor incurra en conductas que son alineantes, pero no enajenantes. Y la alineación tiene consecuencias jurídicas, número uno, distintas. Porque si es atribuible a esa relación de ese progenitor con ese menor, pues tú no puedes penalizar al otro. Bueno, todo ser humano tiene una tendencia innata desde que uno nace a sobrevivir. Y el menor sí experimentó con lo que tú correctísimamente dices, una conducta antijurídica, antisocial, antiemocional, todos los anti. Obviamente, pues el menor se alinea, se mueve, hasta a veces es la parte que a mí me causa un poquito de problema, en un rol cuasi protector hacia el otro
progenitor. O sea, y los niños no son los salvadores de los padres. No, o a veces es porque es como que a mí se me hace más fácil lidiar con que no importa lo que yo haga, me lo va a dejar pasar, que con este otro que es más complicado y déjame yo. Y eso son conductas de alineación. El menor, de acuerdo a sus intereses y sus criterios, se alinea con uno con el otro, pero no necesariamente tiene que ver con que uno de los dos le está echándole cositas en la cabeza. Veneno. Para que haya algún tipo de rechazo con la figura o materna o paterna, porque se dan las dos vías. El primer caso nasty que yo tuve contigo fue al revés, fue la figura paterna versus la materna. Es correcto. Y se da en los dos, se da en las dos, por los dos progenitores. Se da por ambos. A mí siempre me preocupa mucho de casos así, obviamente. En mi sentido, lo que cosa más tonta. Pero hasta las cosas más tontas son graves. Dependiendo, porque nos tenemos que situar siempre en qué etapa de desarrollo está ese menor cuando recibe esa conducta. Porque se procesan diferente el cerebro, ¿verdad? Uno se va desarrollando, ¿verdad? Yo recuerdo un caso hace muchos años que el menor le dijo a la trabajadora social cuando fue intervenido que él no podía irse con el papá, porque si no, ¿quién iba a matar las cucarachas que la mamá le tenía tanto miedo en la casa? Y los lagartijos él tenía que sacarlos. Obviamente la mamá pues gritaba, yo odio las cucarachas, también les tengo miedo, pero gritaba y el niño entendía que él tenía un deber de protegerla a ella y esa era su razón por la cual él no quería ir con el papá. Y estaba totalmente alineado hacia la mamá. Puede ser también por lo que se conoce como compensaciones secundarias. Pues mira, juega el PlayStation hasta la hora que tú quieras. No te quieres bañar, pues no te bañes. Dejaste la toalla tirada en el piso, moja, pues déjala tirar. No quieres estudiar, pues no estudies. No quieres comer, pues no comas. Dejaste el plato sucio encima de la mesa, no pasa nada. ¿A qué muchacho no le gusta manipular a los padres, verdad? Y más o menos hacer lo que quieran. Todos fuimos muchachos en algún momento y nos gustaba que nos complacieran. Y eso puede crear una lealtad hacia quien, queriendo o sin querer, hace más o menos lo que yo quiero. Y si eso de carambola me lleva a desapegarme del otro progenitor, sea padre o madre, según sea el caso, padre o madre, así lo voy a hacer. Yo me he encontrado en la práctica legal, porque como te digo, o sea, la ley es bien específica en qué conducta es esa que el legislador en su momento entendía que el progenitor que incidiera en ella pues incurría en enajenación, pero cuando tú te pones a analizarlo hay unas cosas que es como que al garete, porque eso es cómo intentar cambiar los apellidos, eso cómo afecta al menor, y además eso es un acto jurídico, tú tienes que ir a un tribunal para tú poder cambiar un apellido. O sea, a mí no se me ocurre qué circunstancia pueda darse con un progenitor y un menor que pueda incurrir en esa conducta con éxito. Impedir o obstaculizar la relación filial, el no incorporar al otro en las decisiones de patria potestad, pero es que pasó hasta el tribunal. ¿Cómo rayos? Crear actividades para que conflijan. Eso es un desacato, si hay un plan filial, eso es un desacato. Entonces, ¿cómo rayos? O sea, mira por qué yo traigo este punto, porque hay muchas personas que ya rápido, por el simple hecho de que este fin de semana no me lo dio, o hubo alguna enajenación, no. Y yo creo que el problema es que cuando esta ley se hace, tú vas a la exposición de motivos, tú dices, ¿en función a qué? Porque normalmente te dicen, de acuerdo a la ley tal, a X o Y cosas, esta ley no contempla, no te da una base jurídica que justifique, ni siquiera de algún estudio del cual se determina identificar como enajenación estas conductas. Y cuando tú vas entonces a los procesos acá judiciales, que tú sabes que esto, para poder identificar si hay o no enajenación, o sea, es una alineación y si esa alineación está justificada o no. Es correcto. Porque no todas las alineaciones son malas. Hay algunas que son atribuibles a al propio progenitor y tú no, pues ahí estás chavao. Pero lo que voy es que cuando tú ves esto, tú dices, ¿quién? O sea, ¿en función a qué? Ellos determinan cosas como esta, que vuelvo, son asuntos jurídicos. O sea, el incumplir con un plan filial es un desacato. Pero eso no es enajenación de por sí solo. Porque a lo mejor hay alguna razón de peso. Yo a veces me da risa porque tú tienes ya niños de cierta edad que, olvídate, por la razón que sea, hoy no me quiero ir y llega el progenitor a buscarlo y se atrincheran allí. ¿Qué tú vas a hacer? Pues vente, sácalo debajo de la cama y llévatelo a la mala.
Ya hay un punto en la vida en el que tú no lo puedes obligar. No solamente eso, sino que eso, casos que yo he tenido, obviamente no mencionamos nombres, yo he tenido menores que han apalabrado una y otra vez, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, por la razón que sea. Nada que tenga que ver con el otro progenitor. Yo no quiero ir. Ah, pues porque quiere estar con sus amiguitos, porque quieren jugar baloncesto en la urbanización, whatever, por lo que sea. Pero eso es un asunto que no es enajenación. Hay que profundizar porque es que el menor no quiere ir. No nos podemos quedar en la superficie. Y ha llegado el momento que yo he tenido menores que se han sentado en el suelo. Ha venido el Departamento de la Familia, ha venido la Policía de Puerto Rico. Y yo no me he enterado ninguno que lo saque de ahí. No, es que no los pueden tocar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya el menor pues se quedó con el progenitor con el que estaba. Eso no dispone del asunto. Entonces tenemos que ir al tribunal. Y entonces ahí ya nos empezamos a meter en aguas más profundas. Porque ese menor empezamos a hurgarle esa cabecita, que siempre pena versus pena, la progenie jurisprudencial. Los menores tenemos que investigarlo lo menos posible. Esas cabezas hay que preservarlas, tienen su confidencialidad, tienen sus procesos mentales. O sea, no hagamos niños rotos, niños de tribunal. Y entonces empieza, o lo entrevista el ATS, después lo entrevista un psicólogo, después lo entrevista un psiquiatra. Puede ser que el tribunal mismo lo entreviste. O sea, y después recibir tratamiento para una relación filial dentro de un marco terapéutico. Que a veces quien necesita la terapia es el progenitor. Claro, por supuesto. Porque yo tuve un caso una vez de una niña que a través de lo que era la 246, que era la ley 57, le dan un orden de protección bajo esa ley por 2 años. Wow. Cuando pasan los 2 años, vuelve el padre a pedir la relación filial. Lo puede hacer. ¿Y qué pasa? Que empieza ella a tener que ir otra vez a un psicólogo porque al padre incorporarse, pues había que trabajar los sucesos porque a todas esos 2 años no tuvo ningún contacto. ¿Qué ocasiona esto? Que ella tiene que estar yendo a un psicólogo para trabajar una terapia con el padre que no había recibido ninguna ayuda psicológica. Y ella dice, porque yo tengo que estar faltando al voleibol, al ballet, a para estar aquí con esta persona que todavía a estas alturas lo primero que yo esperaba que hiciera fue pedirme perdón por lo que me hizo. No, y es un retroceso cuando ya había recobrado cierto aire de normalidad que derecho tiene en su vida durante esos 2 años. Pero mira que lo que pasa, que empiezan este proceso y empiezan a darle más terapia porque no lograba. Y hasta que un día ella le dice a la psicóloga que le habían asignado, porque yo tengo que seguir en este proceso cuando el que necesita ayuda es él. ¿Qué edad tenía ella ya? 14 años. A estas alturas ni siquiera perdón me ha pedido por lo que me hizo. Y la realidad es que todavía en ese punto la persona estaba negando lo hecho. O sea, y ya para su edad era como que, ¿por qué yo tengo que estar faltando a mis actividades? ¿Por qué tengo que estar aquí yo metida? ¿Por qué a la cañada yo tengo que relacionarme con una persona que ni siquiera ha hecho introspección para pedirme perdón? ¿Para quién es el castigo al final? ¿Para el menor? Para el menor, porque tú sabes que yo cuando yo lo leo, que me entero, yo digo, lo fácil que hubiese sido desde el primer momento que le pida disculpas, no hubiésemos ahorrado toda esa terapia. Oye, mira, lo hice mal, no fue mi intención. Adórnalo como tú quieres, pero reconócelo. Pero ¿a qué tú no sabes qué pasó ahí? Que empezó el abogado del papá a imputarle a mi clienta que era culpa de ella. Que era enajenante cuando esta niña estuvo 2 años sin verlo por una orden de protección, por unas imputaciones a él que se le hicieron. Y entonces ahora mi clienta tiene que estar en una evaluación también de enajenación parental. No, y 2 años sin contacto con él, que se vuelve, si ya estaban desapegados por lo que él hizo, de lo cual carece de introspección, 2 años con un padre ausente en la vida de ella, para entonces dice una psicóloga, es que el sistema tiene en algún momento que dejar de castigar a los menores. Tienen que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema son los padres. Están 4 meses en una evaluación de enajenación y ¿qué dice el informe? Ella no está enajenada, ya está alineada. Claro. Pero está alineada por estas experiencias que vivió con esta persona. Y esta persona en todo este tiempo le dan un plan de servicio, pero la realidad es que antes de volverlo a exponer hay que evaluarlo, a ver si adquiere capacidades protectoras, si ya está listo para esto. ¿Ve? Hay que trabajar unas cosas porque lo primero es, nuevamente, o sea, sentido común, lo primero que tú haces, si fue, porque en este caso las alegaciones eran de agresión física contra la menor, pídele disculpas, reconoce tu error. No es un niño pequeño, una niña pequeña que no se acuerda lo que pasó. Si se acordaba, lo tenía bien presente y estaba bien ofendida.
En ese sentido, quien los evalúa dice, mira, aquí no hay enajenación, aquí hay alineación, pero son por causas atribuibles Pero al es que es una progenitor. alineación que es totalmente natural que ocurra. Malo sería que no ocurriese y que lo cogiera y le abriera los brazos como si aquí no hubiera pasado nada. Correcto. Ahí sí que ya tendría un problema. Pero mira que es lo que pasa, que cuando tú vas a leer los criterios, ¿verdad? de la ley 70, vuelvo, hay cosas tan ridículas como esa de los apellidos, como la cuestión del plan filial, de hacer actividades en el tiempo que le toca al otro. Es como que, pero es que esas son cosas que tú las atiendes con un desacato. ¿Eso afecta la relación tuya con tu hijo? Si no la afectó, si tu hijo te sigue amando y quiere seguir siguiendo igual, pues ahí no hay enajenación. Mira qué sencillo, cuando nos pasa a nosotras, que a ti te pasa, me debe pasar a mí me pasa. Pues hay una fiestecita de la amiguita de la niña. Y tocaba con el fin de semana de papá. Se le escribe un correo electrónico al abogado de la otra parte a ver si se pueden intercambiar el fin de semana. No te contesta, que yo le digo a la cliente mía que vaya a la fiestecita, radico para compensar, para que no se entienda que estamos, que no te la voy a entregar. No, yo te la entrego, explico, envío el correo electrónico, mire, yo traté sin molestarle al tribunal, pero la parte nada dijo y compenso ese fin de semana. Eso no es enajenación. Yo pienso que también estamos un poco a ciegas en este tema porque no hay todavía una opinión, no hay un caso normativo del Tribunal Supremo. Hay sentencias, pero no hay... Sería bien bueno que lo hubiese. Sí, porque es que a mí me parece que le daría mucha luz a estos criterios, en el sentido de que, te repito, o sea, a mí me parece que la mitad de las cosas que dice aquí que es enajenación no lo es alineación. Igual, ese ejemplo que tú traes está brutal, porque tú dices, yo he tenido casos también de niños que practican deporte, entonces los fines de semana que les toca yo no te voy a llevar, pero vuelvo, aquí a mí me parece, lo que tenemos es literatura de profesionales de la conducta humana analizando la figura de la enajenación versus la alineación. Pero en el tribunal tú sabes que eso no nos sirve de nada. Y en ese sentido, pues hay como mucha ausencia de conocimiento. Entonces, a mí me parece que está cañón. Eso es un ejemplo como ese que tú das, que el pobre muchachito se está sacrificando sus actividades, las oportunidades. La estructura. Yo tengo un caso que la mamá me dice, pues ellos son de un nivel socioeconómico X, los amigos de la escuela del niño son gente con capacidad económica y él, por ejemplo, me dice, mira, el otro día lo invitaron para un juego en Grandes Ligas, le da por la vuelta en un avión privado a conocer a estos jugadores y no es porque no se pudo montar, porque se requería el permiso del otro, porque implicaba, ¿verdad?, sacarlo del país, pues se perdió una oportunidad. Que eso debe ser un sueño, un sueño para ese niño. Correcto. Y entonces vuelvo, pero aún así, eso no son conductas enajenantes. Para que haya la enajenación, según lo que yo he leído, ¿verdad?, vuelvo, de estos especialistas en conducta humana que están investigando y están dando sus opiniones, sus teorías, para que eso se configure, tiene necesariamente que haber una reacción del menor con ese progenitor negativa, porque a veces no basta con un mero desapego. Exactamente. Desapego momentáneo, no constante. Correcto. Claro, en cuanto a la niña que me habla, obviamente hasta que no ocurra lo que tenga que ocurrir, va a seguir. Porque yo como madre te puedo decir, o sea, y digo, vamos a poner un ejemplo, yo te puedo decir a ti, Juarbe, Andy, que es nuestro técnico, es un sinvergüenza. Y te puedo todos los días decir, Andy hizo esto, pero tú tienes una opinión de él. Claro. Y no importa cuántas veces yo te la diga, no necesariamente va a tener un efecto. Pues así pasa con todos los seres humanos, incluyendo los niños. Pero si desde que nos levantamos hasta que nos estamos, lo que hacemos es opinar. Y el que una persona opine no significa que quiera que endilgarle al otro que tiene que cambiar la opinión. Ni que el efecto de esa opinión va a tener algún resultado. Igual pasa a los niños, pasa que estamos acostumbrados a subestimar a los niños. Nos creemos que todos los niños son manipulables. Nos creemos que todos los niños son tontos. Y yo he tenido niños de 5 y 6 años que tienen más madurez que los mismos adultos. Y unas metas de viejitos. Y esta cuestión, vuelvo, todo lo que yo he leído, todo lo teórico, para que se configure la enajenación, tiene que haber una reacción de ese menor. Y tiene que ser una reacción contundente de rechazo, de repudio total a esa figura. Lo que tenemos que ir a ver es... Y no por un hecho aislado. No puede ser. Tiene que haber un patrón. Tiene que haber un patrón. Correcto.
Y nuevamente, o sea, y lo que pasa es que otra vez, en las unidades sociales, como hemos hablado muchas veces, a veces el enfoque simplista es lo que nos lleva y mira cuál es el problema, que a veces cuando la unidad social encuentra indicadores por los tontos criterios estos, que la realidad es que yo creo que de los 10, son 10 o 12, de los 10 ni la mitad, para mí, constituyen enajenación, vuelvo te digo, de acuerdo a lo que han escrito los teóricos, pues el problema es que a veces te remueven al menor de tu casa. Porque eso es una de las consecuencias de la ley 70. Por eso no tienes contacto ni con uno ni con el otro hasta que se evalúa para buscar y tener supuestamente al niño en un escenario neutral para ver cómo se comporta lejos de ambos y poder identificar si es cuál de los dos, si alguno, está incurriendo. Pero a veces no pasa nada. O sea, los nenes siguen en el mismo potro montado. Es más, a veces eso tiene la consecuencia que le cogen más manía. Es correcto. Porque sienten y le atribuyen, yo estoy lejos del otro porque este se puso a decir X o Y cosas. Porque a mí me da gracia a veces, te ponen en las resoluciones y en las órdenes, no se le puede hablar a los menores de proceso. ¡Caramba! ¿Cuántas veces lo llevaste al tribunal de la unidad social? Ese menor requete sabe que está en un proceso judicial. Lo primero que hacen bueno, cuando se baja del Caribe, tribunal de familia. Bueno, pero es que de acuerdo al manual, lo primero que tienen que explicarle es por qué estar allí. O ella. Entonces, es como que, Dios mío. Digo, de una manera que lo entiendan es correcto. Claro, pero saben que están en un proceso judicial. Porque los menores hay que respetarlos. Que otra cosa que no se acaba de entender. Los menores no son, como ha dicho el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ni botín de guerra. Ni meras criaturas del Estado. No son criaturas del Estado, son criaturas de sus padres. Y el tribunal, siempre su intervención debe ser una intervención que si no hay más nada, pues vamos a un parens patria, que es como se llama, como padre y protector de los menores. Pero las figuras eminentemente obligadas, socorro de la patria potestad que tienen sobre el mero hecho del nacimiento, de haberlos traído al mundo, ¿verdad? Son los padres, no es el tribunal, no son los trabajadores sociales y no son tampoco los menores. Actuamos mal sobre su persona y encima los victimizamos aún más. Entonces después esperamos que el menor esté bien. Es imposible. No, y el tú tratar de mantener un nene como que la luna es de queso y de venderle pájaros preñados, y es como si fuera un tonto, como si no sabe, yo estoy en un tribunal, como si no se diera cuenta de que un weekend estoy aquí, otro weekend estoy allá, como si no supiera de que estoy stand-by aquí esperando si me van a dar permiso para ir para este sitio o no me van a dar permiso, y de qué depende el permiso. Tú tienes que darle explicaciones, tú tienes que poderle decir, ¿por qué me está entrevistando tanta gente? O sea, yo me acuerdo en mi casa cuando a mí me criaron y yo crecí, a mí me daban explicaciones por todo, y habían incluso decisiones que nos sentaban a todo el mundo en la mesa. Se hacía una cónclave, es correcto. Oye, nos daban participación en la vida familiar y de momento ahora, el caso está en el tribunal y los jueces pretenden que tú mantengas a esos nenes desconectados por completo. Vuelvo y te digo, ¿cuántas veces no los tienes que llevar a evaluaciones, a citas, a psicólogos, a entrevistas, a aquello, a lo otro? ¿Y qué tú pretendes que se le diga? Ellos saben que están en ese proceso y saben y van a imputarle a alguno de los dos responsabilidad, al padre o a la madre. Y al niño que le moleste el proceso, al niño que esté en diablo con la situación, va a asumir y corre riesgo esos procesos, que es lo que nos analizan los sociales cuando hacen esas recomendaciones, de que le va a coger más manía. Y lo triste es que yo no sé, pero yo todavía no he tenido un caso en que se haya configurado la enajenación y he tenido un montón de evaluación. Y no he tenido ni uno. ¿Y qué pasó todos esos meses que me los mandaste para otro lado? Con una custodia provisional lejos de mamá y de papá, porque uno de los dos, en una de estas peleas... Y el tribunal en abundancia de cautela. En abundancia de cautela hay un resultado. Y yo sé que cuando dice, lo dice de corazón. Ahora como dices tú, y están que huelen a psicólogos 10 años. No, apestan a psicólogos, son niños rotos. Como dices tú. Son niños rotos y que los rompe el sistema. Yo lo digo queriendo, pero hay una realidad que la vivimos nosotros. Yo llevo 32 años, tú llevas un montón de años en la profesión, o sea, y yo he visto niños rotos. Yo en mi oficina he tenido 2 suicidios de niños. 2, y nunca se me van a olvidar. Yo no he llegado a tener suicidios, pero he tenido varios con varias hospitalizaciones psiquiátricas. Que tú dices, tú sabes lo que a la edad que tú tienes que estar jugando y brincando con carritos en el baloncesto, en el voleibol, en un hospital psiquiátrico. O sea, a lo que voy es que yo creo que esto... Que ya nada más entrar, dicen, yo estoy mal. Yo tuve uno que el tiempo que el caso duró estuvo 8 veces. ¡Wow!
Y entonces el tribunal, mira, ratón de experimento, pues vamos a ver si con papá, vamos a volver con mamá, vamos a ver con la... Es como que, oye, ya vuelvo, tantos años aquí metidos en esta lucha dentro del sistema, el daño emocional era ya irreparable. Y tú sabes qué es lo que pasa, y esa experiencia, nosotros tenemos un juez que, el juez Ricardo Francisco Román Cruz, y a mí nunca se me ha olvidado en un caso que teníamos, era esa pelea, que si no, que tú, no, que tú, no, que tú, y la culpa era huérfana, nadie la quiere. Uh-huh. Y aquel juez honorable, excelente, sala 4001, dice, ya retirado, merecidamente retirado, yo les voy a advertir a papá y a mamá que aquí va a venir un tercero, en ese caso era una niña, y le va a hacer un canto de sirena a la niña, y ni usted se va a ir con ese tercero y se la va a llevar. ¿Qué le va a decir? Yo nunca te voy a abandonar, yo siempre te voy a querer, yo te voy a proteger. Claro que se va a ir. ¿Por qué? Porque los niños merecen ser protegidos hasta que ellos en su momento puedan autoprotegerse. Pero si los padres, que son los obligados primarios, no lo hacen, el Estado tampoco, pues viene un tercero que dice, por aquí vámonos. A mí me gustaría saber el efecto, o sea, en qué momento la Asamblea Legislativa va a analizar el efecto, si esta ley ha resuelto algo o no. Como siempre hablamos, las estadísticas, porque yo creo que no se llevan a nivel de tribunales, nuevamente, cuántos casos se evalúan sobre enajenación. No, las estadísticas son cuánto tiempo te tardaste en resolver el caso, y mientras más rápido lo resuelvas mejor, porque entonces estamos cumpliendo con unas estadísticas, con independencia del resultado. Pero yo creo que sería bien valioso lo que tú estás diciendo. ¿Cuántas veces se ha validado? Oye, y si esos criterios, esas conductas que el legislador en su momento definió como enajenación, si en efecto son las conductas que implican eso, porque vuelvo, cuando esta ley se aprueba, se estaba empezando a hablar del tema de la enajenación, y era un grupo de padres, yo recuerdo, un poco indignados y molestos de que los tribunales estaban siendo lentos en la adjudicación de los procesos de custodia, y ellos entendían que eso estaba lacerando la relación con sus hijos. Y entonces que la otra parte pues se aprovechaba de eso para meterle cosas en la cabeza y demás, porque yo me acuerdo que esto fue una medida de estas de emergencia, de como tú y yo decimos, de palagradas, que hubo como una crisis y se organizaron estos grupos de padres, mayormente eran hombres, y entonces hacen esta cuestión. Y vuelvo, o sea, yo creo que ya es hora de que hay que replantearse esa legislación, hay que evaluarla, hay que... Dios mío, yo creo que la comunicación entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa tiene que ser más directa y constante en los asuntos de familia. Más denota que hay alguna. Yo entiendo bueno, que es que como tiene que haberla. Aquí tuvimos, ¿te acuerdas? A nuestro amiguito, al ex juez, licenciado Alfonso Martínez Piovanetti, que nos dijo que normalmente los invitaban a las ponencias ¿verdad? Cuando los invitaban, que ellos iban y demás. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un análisis más profundo que hay que hacer. No el enfoque simplista, ¿verdad que no? Correcto. De que más allá de las estadísticas es como que vamos a sentarnos No, entonces no podemos seguir cogiendo las cosas como un zafacón. Pues eso es enajenación. No, pues, y hablo de enajenación y de alienación. Es que ya, yo digo el tema de moda, porque es que todo el mundo eso lo está enajenando. Donde quiera que yo me paro, cualquiera que llegue a mi oficina, todo es enajenación, porque tú sabes lo que hace la otra parte. Le dice, y es que como que tú dices, es que eso no es enajenación. Entonces tú vas, ¿cómo es la relación con tu hijo, con tu hija? Una maravilla, me ama, me adora. Mira, pues tú sabes que aquí no se ha configurado. Yo tuve un caso bien que colige con lo que estamos hablando, donde papá, cuando mamá llamaba, eran con custodio. La relación había sido un poquito extraña entre ellos dos. Y llegaba un momento que la mamá le lloraba mucho por teléfono. Estoy sola y sin ti, no es lo mismo. Oye, y tal vez de verdad lo sentía así, pero le hace daño al niño. Le hace daño al niño. Le hace daño al niño. Pero eso es maltrato, eso no es enajenación. Eso es porque ya el niño, pues, cuando engancha, ya se siente, su mamá está sufriendo. Y está loco por irse a consolarla. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el papá? Estar poniendo el teléfono en altavoz. Y otro momento se tuvo que pedir permiso al tribunal para grabar la llamada. Si es mamá sola con el menor,
Oye, una cosa bien triste porque es otra invasión de una privacidad que Stelzinger versus Ramírez dice que la relación tiene que ser privada, amplia y liberal, caso del Tribunal Supremo. Pues no, pues entonces damos al traste con Stelzinger, porque ahora el tribunal va a escuchar lo que tú hablas con el hijo tuyo para ver si... Es horrible, o sea, yo entiendo, estos remiendos, estas enmiendas para un remiendo, no nos están llevando a ningún sitio, porque es un enfoque simplista. Es el parcho del parcho, o palagrada. Exactamente. Y no podemos coger un zafacón y meter todas las cosas indistintamente. Cada ser humano es diferente. Cada caso se tiene que investigar. Este ninguneo o esta generalización de que todo es lo mismo no es correcto. Y ese ejemplo que tú das es bueno porque pudiese ser enajenación en la medida en que esa conducta, al otro decirle a lo mejor, tu mamá lo hace para que tú le cojas pena, Claro. y entonces eso hace que el nene le coja manía, al que tiene menos compasión, eso sí pudiera ser enajenación. Pero si no tiene ese efecto, eso es maltrato. Ah, no, y entonces encima la mamá era bien menudita, una mujer muy menudita, y mi cliente trabajaba, era obrero de construcción, y lo ve a él tan fuerte, y mamá llorando, papá no lloraba. Pues, ¿qué pasó? Exactamente lo que tú estás diciendo, le coge pena a la mamá, porque la mamá está sufriendo. Sí, y tú estás de lo más bien, yo te voy a ti de lo más bien. Ajá. Es complicado y vuelvo y te digo, también hemos tenido casos que hay asuntos hasta de raza, de que la pareja a lo mejor no es una, ¿verdad? Es de color, Económica. exactamente. Y empieza, si tiene otros hijos. Y empieza este progenitor a hablar mal del nuevo, la nueva pareja de papá o de mamá. Y yo no quiero padrastro, tu papá soy yo o tu mamá soy yo. Y eso genera, sí, una indisposición. Eso sí es correcto. enajenación. Es correcto. Eso sí es enajenación. No, y buscar que rechacen a la nueva pareja. Cuando tú debes buscar que se lleve súper bien, porque tú quieres que tu hijo sea querido en hogar A, en hogar B, donde quiera que tu hijo esté, que sea querido. O sea, pero tú no puedes llegar y no le hables a fulanita, porque tu mamá soy yo, el fulano no te puede regañar. Entonces ese niño o niña, si deja lo que sea en casa X, dejó, qué sé yo, la comida, el plato vacío, y le dice el padrastro o madrastra, o de esa palabra, el compañero de papá o de mamá, para decirlo como me gusta, dice, mira que lleva el plato, tú no me puedes mandar a mí, mi mamá me dijo a mí que tú a mí no me puedes mandar. ¿Y qué hace esta persona? Se calla. Eso hasta me destruye relaciones. Sí. Dice, mira, yo no puedo estar pasando esta vergüenza aquí. Yo te quiero, te amo, pero lo nuestro no puede ser. Eso sería un tema bueno para otro episodio. Deberíamos invitar a algún psicólogo o algo. Porque igual también a veces las parejas nuevas, dependiendo cómo se integren y cómo se dé el proceso, puede ser positivo como también puede ser negativo. Correcto. Y a veces yo creo que hasta el timing en que tú le presentas a una nueva pareja a tus hijos es importante, porque a veces las relaciones entre los adultos se terminan en un momento, para tus hijos empiezan el día que tú te fuiste de la casa. Es correcto. Que a lo mejor amor, tú con tu pareja llevabas un año ya que tú sabes que la cosa no estaba bien y ahí, pero para tus hijos fue hace el mes atrás que te fuiste de la casa. Que nos abandonaste. Correcto. Y en ese sentido, hay muchas estrategias que dan los psicólogos y las psicólogas para hacer esa incorporación de esta nueva pareja sin que sea tan... Oye, para los niños a veces y las niñas eso es una agresión, es una cosa fuerte que llega. Igual, no todos los niños les afectan igual las separaciones y los divorcios de sus padres. Hay niños que se la piden, por favor. Ya no aguantamos. Yo he tenido, tristísimo, niños que le pidan a los padres, por favor, porque tú no te divorcias, te tienes que divorciar. O sea, no somos felices. Y hay también parejas que se incorporan queriendo también usurpar el rol del progenitor, y a la cañona quieres que me diga mami, y a la cañona quieres que te digan de una manera, y entonces el padre o la madre le empieza a dar un rol protagónico a una persona que no lo tiene, porque tiene sus dos progenitores. Y cuando van para yo tuve un caso X, mi cliente era el varón, mamá tiene la custodia, van para una actividad escolar, que era una reunión, va ella con su pareja, que derecho tiene, pero entonces que coge a la niña y se la pone aquí él. Y papá. Sí. Y entonces la nena lo miraba a la mamá y él le pasaba la mano aquí. O sea, como aquí prisionera. Eso es horrible, porque esa niña, ¿qué te cuesta que vaya y salude al papá, que le dé un beso, un abrazo, un te amo, o lo que sea? O sea, eso para mí es enajenación. Sí.
O sea, porque eso es enajenación y maltrato. Eso es maltrato, porque vuelvo para lo que hemos... Es que como si te estuviera protegiendo porque no puedes ir donde él y tu papá es y por eso te sientes la falda. Sí, lo que pasa es que es enajenación si esa conducta lleva a que la nena no lo quiera ni saludar, ni lo quiera ver y lo rechace. Ahí es que según lo que yo le digo... Sí, porque es el efecto que tiene. Es el efecto que tiene en el menor. Es correcto. Porque ya entonces son otro tipo de conductas, que vuelvo, que pueden ser desde maltrato y 20 cosas más. Y yo creo que es más el psicológico. Mis papás se divorciaron, yo tenía como 6 años. Mi papá ha estado casado varias veces, mami no, mami solamente una segunda vez. Y yo te digo una cosa, yo después de adulta sé que tuvieron 20 situaciones, pero delante de nosotros nunca siempre eran los más cívicos. Y en algún momento uno puede tener alguna situación con el otro y era como que tienes que saludar porque es tu papá y es tu mamá. Y es como que en ese sentido... preservar esa figura, yo creo que eso es fundamental. Y yo entiendo que eso en términos Claro, una situación punta, que haya habido un maltrato, o sea, tampoco, o sea, tú no puedes, puedes mitificar. No, espérate, pero yo hablo en el sentido de que si mis padres pudieron, en una época en que no había toda la literatura andamiaje, claro que no. ni todos los servicios que se dan hoy día, ¿verdad? Lo tuyo es en blanco y negro para eso, cuando tú eras chiquito, ¿verdad? Exactamente, y hoy por hoy pues son abuelos y comparten con los nietos y disfrutamos como una familia normal y participamos, oye, celebramos a veces Navidad y 20 cosas, los tuyos, los míos y los nuestros, o sea... Y es chulo, ¿verdad? Que es chulo. Y yo tengo hermanos del segundo matrimonio de mi papá y son unos sobrinos más en casa de mi mamá, o sea, y en mi casa yo te he oído hablar del hermano tuyo que tú lo conoces, sí, oye, ¿no? y a la hermana de mi mamá que es mi tía le dice Titi también, o sea, y en ese sentido... Eso es bonito, Sí, en ese sentido, oye, no es la relación perfecta porque siempre hay en las separaciones y en los divorcios, pues vuelvo, en la incorporación de nuevas parejas, pues hay 20 situaciones. Pero lo que yo voy es que en términos de lo que uno vio, con lo que uno creció, habían situaciones, pero también estaba este otro ejemplo de que vamos a ser cívicos y vamos a, tú sabes, frente a los muchachos, disimular lo más que se pueda. Y fíjate, son personas que no sabían absolutamente nada de lo que estamos hablando, pero actuaban. Y yo hoy tengo 44 años y yo veo mis fotos de mi graduación y yo tengo con mi mamá y con mi papá. Y en todos los eventos importantes de la vida, pues estaba uno y estaba el otro, y ahora tú lo rememoras, a pesar de que obviamente no fue perfecto, siempre habían situaciones. Yo pienso que sí crecimos de alguna manera con bastante... no me miras así porque sé que tú dices que yo estoy loca, pero menos loca. El hecho de que, como te digo, eso pudo haber afectado más de lo que en realidad fue, porque, vuelvo y te repito, yo tengo buenos recuerdos también de esos momentos en familia y de que en los momentos importantes pues estaban los dos. No solamente son buenos momentos, sino que uno los agradece tanto a estas alturas del partido de la vida de cada cual, ¿verdad? Y yo los encuentro tan bonitos, el que se haga ese sacrificio, porque es un sacrificio, porque también no se quieren ni ver, no se soportan, pero priorizan lo que hay que priorizar. La salud de los hijos, oye, esta figura mítica de lo que es la familia, la preservación, el respeto, el dejar hacer, que el otro pues no quiere estar conmigo porque esté con esta, siempre y cuando sigue siendo tu lugar. A mí me sigue pareciendo bien cómico porque ahora te vuelvo y te digo, ya estamos en otra etapa de la vida y compartimos como familia y me parece hasta cómico porque a veces hasta mi papá quien empieza a hacer anécdotas de ellos en la universidad y es como que tú sabes lo que tú pensar, tiene una esposa nueva, pero podemos compartir de esta manera. Y ella no se pone celosa ni nada. No, nada que ver. Y es que vuelvo, se integra en la conversación y lo vacilamos. Bueno. Y es como que, tú sabes lo que es que yo puedo disfrutar recuerdos de un momento en que yo no estuve en la vida de mis padres, porque ellos han tenido esa capacidad de zanjar sus diferencias y esta etapa de la vida, yo puedo conocer anécdotas de su vida universitaria que de otra manera no las hubiese sabido, porque no los hubiese tenido los dos ahí para que venga eso no fue así, fue hasta, tú sabes, esas cosas que son las que uno disfruta en familia. Así que yo siempre me pongo de ejemplo con los clientes porque la gente se cree que uno no tiene cuento, que uno no tiene historia, que uno no es capaz de entender ¿verdad? Esos procesos, pero yo digo, sí, mis papás pudieron, con todas las situaciones que tenían, con los recursos limitados que habían en aquel tiempo. Correcto. Oye, cualquiera puede. Y vuelvo y te digo, no siempre fue color de rosa, no siempre fue una maravilla. Hubo momentos malos. Claro, pero dentro de todo, yo creo que con las herramientas que habían hicieron lo mejor que pudieron. Así es que yo creo que se puede. Es triste, pero si pudiéramos emular
Y esto yo lo he escuchado ya bueno, en mi familia, oye, como yo digo, yo tuve una infancia que de verdad no es por nada. Yo vivía en una burbuja de cristal. Y creo que eso es lo que me ha dado la fortaleza para estar tanto tiempo trabajando. Porque si yo llego a ser una niña rota de tribunal, para aquí, para allá, para allá, estaría ya exhausta. Sí, no, yo tengo 44 y mis papás se separaron a los 6 y yo no me acuerdo haberme perdido ni un viaje, ni un juego de baloncesto, ni de voleibol, ni de nada, porque ellos no se pudieran poner de acuerdo. ¿Y cuál de los dos gritaba más en los juegos? Ay, no, a ni de no hay quien le gane. ¿A tu mamá? Y peleaba con los árbitros y informaba de todo y tú eras como que... Eso no es lo mío. ¿Esa es tu mamá? Todavía, porque eres abuela y es como que ya mismo los nietos le prohíben ir a los juegos. Oye, pero no hay cosa más bonita que esa. Sí. Y eso se pierde. O sea, nosotros, por lo menos, mi oficina, tú también eres, derecho de familia, yo siempre digo que siempre, gane quien gane en un tribunal, se perdió. Nadie gana. Todas las personas que entran a un tribunal de familia pierden. Entran a perder. Los más que pierden son los niños. Claro, entran a perder los menores. Porque ya tú adulto viviste tu vida, tuviste tu experiencia y a quien le está... Tomaste tus decisiones y ahora tus decisiones, mira, van a repercutir en un tercero inocente. Inocente que no pidió bien este mundo. Así es que la gente tiene que ver y nadie va para joven. Nadie va para joven. Y los muchachos tienen esta manía de crecer. Y una madre o un padre enajenante. Llega un momento que el muchacho sigue creciendo. Y esos casos yo los he tenido en mi oficina. Después de 32 años. Pues ya tengo desde bebé hasta ya adulto. Después no digas que soy yo que te estoy diciendo vieja. No, pues, oye, y a mucha honra. Desde Chuculún. Y tú ves estos niños que llega un momento, niños que entraron siendo niños, con la manía de crecer, llega un momento que tienen un pensamiento crítico. Y tú le puedes dar de desayuno veneno, de almuerzo veneno y de comida veneno, pero llega un momento que dicen, espérate, eso que tú me dijiste no era correcto. Y entonces pagas, tú ya mayor, madre o padre, pagas las consecuencias de lo que tú inculcaste en contra del otro progenitor y se alinean, se van con el otro progenitor, aún sean... 17, 18 años. Yo tengo unos que tienen 26, 27, que estuvo hace 2 semanas en casa, pues conservamos una bonita amistad. Excelente padre. Y llegó un momento, la mamá les había dicho, desde abuso sexual, todo. Y no querían ni verlo. Al día de hoy, siendo adultos y profesionales, deciden no irse de la casa, se quedan allí. Bueno, ahí es que aplica el dicho y le siguen pidiendo disculpas, perdóname, ofreciendo disculpas. Por lo que en un día dijeron, y él siempre dice, no, fulana, mengano, olvídense de eso. Porque ellos, cuando hicieron esa dijeron, espérate, esto no es verdad, eso no ocurrió. Y fuiste tú quien me lo dijo. Y van y le increparon y no quieren saber de esa señora. Por eso es que aplica el refrán esto de que recogen lo que siembra. Exactamente. A veces tarda, en el interín se sufre, pero llega. Llega. Lo que pasa es que estos menores se pudieron reconstruir, pero hay menores que no se reconstruyen. No, y oye, yo conozco una persona también, algo similar, y con la gravedad que él fallece el padre. O sea, que nunca pudo resolver ese asunto y vive hoy una vida adulta con la amargura de esa ausencia y de eso que le quitaron, y se lo reclama a su progenitora, de que le quitó esa oportunidad, y es triste. Así que yo creo que cuando estamos hablando, ¿verdad?, de estos asuntos, yo creo que a veces hay que pensar un poquito más, dejar el calor del momento a un lado y pensar a largo plazo qué esto puede traer, porque a lo mejor en el tribunal hoy te va a ir bien, a lo mejor logras hacerle el daño, pero se lo estás haciendo a tu hijo. Victorias paupérrimas y puercas. Sí. Que al final te van a venir a perseguir. Sí. No hay, o sea, a Dios, a la verdad, al tiempo, no se le escapa nada. ¿Sabes? Esta anécdota, bueno, no es anécdota, es de la Biblia, de Rey Salomón, que están estas dos mujeres peleándose de quién es el hijo, y él dice, pues mira, vamos a picarlo por la mitad. ¿Y quién fue la que dijo que no? La verdadera madre dijo, no, si esto le va a costar la vida, yo se lo digo. Pues yo siempre esto se lo digo cuando yo voy a mis clientes. ¿Y qué dijo Salomón? De esta. Bueno. A lo que yo veo es que este cuentito yo siempre se lo hago a mis clientes cuando entran en esta pelea tonta, porque yo siempre digo, quien realmente ama un hijo
hace cualquier sacrificio. Y a veces es un asunto de esta lucha de poder, de quién tiene la última palabra, quién controla la situación, y a veces soltándose gana. Yo a veces le digo al que te mira, deja que se vaya, no insistas. Cuando tú le dices, yo estoy aquí, cuando tú quieras me llamas. Y cuando esté contigo, que pase los mejores días. ¿Para qué? Para que él vuelva loco a la otra parte de que me quiero ir más tiempo, quiero estar más allá. Y llega un punto, estoy tranquilo, me siento bien, no me siento presionado. Oye, y tú sabes que en el día de mañana vas a poder mirar a tus hijos a la cara y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo aguanté esto, por darte paz y tranquilidad, porque te pudo haber tenido metido en un tribunal. 20 años con una unidad social que ni vamos a llegar a nada. Y yo preferí sacrificarme un poquito de mi tiempo contigo para que tú tuvieras paz y tranquilidad y esta fue mi estrategia. Ese es el acto de amor más grande del mundo que uno puede hacer. Sí. No hay acto de amor más grande. No hay otro. Pues nada, yo espero que con esto hayamos podido dar un poquito de luz a todos los Tenemos que hablar más del tema. Es un tema bien profundo, tristemente cada vez más en boga, entre otros. Así que sé que lo revisitaremos. Es otro tema que se mal utiliza para adelantar intereses en un caso de familia sin importarnos las consecuencias que nos vamos a llevar enredados. Así es que yo creo que sí, que la próxima vez debemos traer algún especialista en estos sería temas una chulería. para hablar de los efectos a nivel psicológicos y demás que tiene este tipo de conducta, y que yo creo que todavía nos falta. Y no es para regañar a nadie, es para que la gente pueda entender. Cree conciencia. Exactamente. Y oye, cojan su lucha. Escojan. Y decidan a qué yo quiero someter a mi hijo o a mi hija, a qué yo quiero. ¿Quién debe ganar en un caso? El menor. El menor. Oye, porque como tú dices ahorita, el mejor aliado que tenemos es el tiempo y todo cae en su lugar tarde que temprano. Es correcto. Así que nada, pues si tú no tienes nada más que añadir al tema. No, yo solamente quiero darle hoy agradecimiento a Home and Patio Gallery, nuestro episodio que nos pone esta cosa chula. Al mejor café de Puerto Rico, el café Prieto. ¿El mejor café de Puerto Rico diste? Sí, bueno, para mí, yo era de Pilón. Mira, que los nenes de la tertulia nos ven. El café Prieto me gusta, lo siento. Y obviamente más miel, eso ya es otra cosa. Tenemos que patentizar esa receta. Bueno, mira, ¿y se te queda alguien? El que te hace el milagro a ti. A ti también. No me odien por ser bonita. No, yo nací siendo este milagro. ¿Qué puedo hacer? Jean-Pierre lo consiguen en el 787-454-9817. Así es que esto es hasta hoy. Esto es todo, amigos. Así que Roger Rabbit. Tan. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 en Así Fue.